Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la descripción física, o sea que vamos hoy a describir el humano, bueno, el cuerpo, o sea, no las partes del cuerpo, sino a aprender a describir a alguien en francés. Bueno, empecemos. Être petit. Petit, eso lo conocen mucho, me imagino. Quiere decir pequeño. Y petite, pequeña. Petit, petite. Bueno, se usa para una persona como un objeto pequeño. Un marqueur petit. Grand, pues grande. Alto y grande es grand. O sea, nosotros para describir a alguien, si es alto se dice grand. Y si algo es grande, se dice grande. Féminin, grande. Être grand, être grande. Être gros es ser gordo. Je suis gros, tu es gros. Et être gros. Et grosse, double S, et gorda. Une femme grosse, una mujer gorda. Être mince, flaco. Et être maigre, delgado. Bueno, flaco es uno que nace ya con una talla fina, mientras que delgado, maigre, es alguien que no come mucho. Bueno, podemos decir más o menos que es así. Ok, être mince, être maigre. Esto es femenino y masculino a la vez. Avoir des boutons. Tener, como se dice, brote, tener granos, cuando uno tiene granos en la cara, por ejemplo, o en otras partes. Avoir des boutons o être boutonneux, o sea, ser, bueno, tener muchos. O sea, sí, être boutonneux es el adjetivo para decir que soy granoso, bueno, no sé cómo se diría en español. Avoir des taches de rousseur. Avoir des taches de rousseur es tener pecas. De ser pecoso no hay un adjetivo, o sea, es tener pecas. Avoir des taches de rousseur. Être blanc, ser blanco. Être pâle, estar pálido. Être blanc o être pâle. Être bronzé es como moreno, trigueño, lo que quieran para que una persona que no es ni blanca ni negra, muy negra. O être noir es una persona muy, muy negra. Ok. Bueno, los adjetivos aquí, blanc es blanche, vimos en los colores, pâle lo mismo. Bronzé para femenino solo se agrega una E. Y noir solo se agrega una E también. Son los adjetivos. Être noir ou avoir, puse le teint mat ou le teint mat, depende cómo lo quieran pronunciar. Avoir le teint mat, bueno, mejor sin la T para mí, pero depende. Le teint mat es también ser trigueño como bronzé, solo que, bueno, la diferencia de ser muy poquita, que le teint mat me imagino que es un poco menos trigueño que être bronzé. ¿Ok? Bueno, el pelo ahora. Avoir les cheveux, tener el pelo rasé, o sea, rasurado, court, corto, mi-long, o sea, más o menos largo, ou long, les cheveux longs, el pelo largo. Entonces, rasé, court, mi-long, long. Avoir la coupe au carré, eso es para una mujer que tiene el pelo cuadrado. Avoir une tresse, tener una trenza. Avoir une queue de cheval, o sea, una cola de caballo, literalmente, tener una colita. Avoir une teinture. Teinture es una tintura, o sea, cuando una mujer hace el pelo, une teinture blonde, une teinture, etcétera, para cambiarse el color. Être chauve, eso como yo, no tener pelo, ser calvo, literalmente. Être chauve. Être jeune, ser joven. Être adolescent, bueno, femenino con una E, adolescente. Mientras que este es unisex. Être adolescente ou adolescent. Être adulte, être mineur, bueno, con una E también para el femenino aquí, o acá también para el femenino. Majeur, mineur, menor, majeur, de edad. O sea, todo eso es mineur, majeur es menor de edad o mayor de edad, solo que nos agrega el de edad. Être âgé. Être âgé es una forma delicada y culta, o sea, una forma amable de decir que uno es viejo. Être âgé, o sea, viene de l'âge. Âge, la edad, o sea, es tener mucha edad. Être âgé. Être vieux, ser viejo, ahí siendo franco, sincero, pues, es un poco más agresivo que este, aunque tampoco es muy peyorativo. Être vieux ou être vieille, vieja, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir rápido. Être petit, petite, grand, grande, gros, grosse, mince, maigre, avoir des boutons, être boutonneux, avoir des taches de rousseur, être blond, être pâle, être bronzé, être noir,
ou avoir le teint bas, avoir les cheveux rasés, avoir les cheveux courts, avoir les cheveux mi-longs, avoir les cheveux longs, avoir la coupe au carré, avoir une tresse, une queue de cheval, avoir une teinture, être chauve, être jeune, adolescent ou adolescente, adulte, mineur, majeur, âgé, vieux, vieille. Ok, ahora veamos Bueno. la segunda parte. Seguimos con être ridé ou avoir des rides, tener arrugas. Bueno, ser arrugado, être ridé. Entonces, femenino con una E al final, ¿cierto? Ok. Entonces, avoir des rides, tener arrugas. Être beau, ser bonito. Être mignon es más bonito tiernamente, aunque puede ser también bonito normal. Mignon. Séduisant, bueno, bueno, cuando uno es seductor. Sexy, bueno, un hombre sexy casi no se dice mucho, la verdad. Más para mujeres. Joli, pues bonito, lindo, lo mismo. Bogos. Bogos es papacito. Être bogos es ser papacito. Être belle, ser bella. Mignon, bonita también, más tierna, pero igual, lo mismo. Séduisante, bueno, seductora. Sexy, lo mismo. Jolie, entonces aquí se agregó la E por femenino. Jolie, bonita. Canon es como mamacita. Canon. Es como el cañón, el que dispara, no sé cómo se dice en español. Pero es ser bonita, mamacita. Être bonne es un poco grosero, es ser buena. O sea, está buena, o sea, es más que tiene un buen cuerpo, más bien. Aunque también puede ser bonita a la vez. Pero es más de buen cuerpo. Pero es un poco grosero, o muy grosero. Être musclé, agregando la E es musculosa, musculoso, musculosa, o sea, doble E para musculosa. Être musclé, bueno, se pronuncia igual. Être moche, unisexo, ser feo o fea, moche. Être laid, ser feo de manera más, ¿cómo decir? Una manera más formal. O femenino, être laid, con la E. Ok, bueno, vuelvo a repetir. Être ridé, avoir des rides, être beau, être mignon, séduisant, joli, beau, beau gosse, être belle, mignonne, séduisante, sexy, jolie, canon, bonne. Être musclé et être moche ou être laide. Bueno, ahora se pueden describir. Entonces, empiezo yo. Je suis grand, je suis chauve, je suis musclé et je suis très joli. Bueno, entonces descríbanse ahora en los comentarios para ver cómo son, ya que yo no los puedo ver, entonces no me vayan a criticar, yo sí me dejo ver. Bueno, si les ha gustado el video, un like y suscribirse. Au revoir.